Muy buenos días para todos. Vamos a dar comienzo a esta charla que hemos organizado desde el programa Regionales de APRESID. Mi nombre es Franco Lilini, yo precisamente formo parte del programa Regionales de APRESID como coordinador de los nodos Centro y Litoral. Bueno, hoy nos toca sumar una nueva charla a esta serie de charlas virtuales que venimos brindando desde la institución bajo el nombre de APRESID en Casa. En esta oportunidad la idea es charlar un poco sobre la intensificación de sistemas agrícolas junto al ingeniero agrónomo doctor Ignacio Alzueta, quien es asistente técnico de la Regional Bragado Chivilcoy. Antes de arrancar, hacerles algunas consideraciones respecto al uso de la plataforma o cómo va a ser la reunión. Tendrá una duración de aproximadamente una hora, con unos 40-45 minutos de presentación, sin interrupciones, y al final tendremos otros 15-20 minutos para preguntas. El público va a tener el micrófono y la cámara cerrada, es decir, que las preguntas las irán escribiendo en el chat que tienen a la derecha de la pantalla, y yo se las estaré leyendo al disertante. Así que bueno, Ignacio, si te parece, vamos arrancando. Bueno, buen día. No sé si me escuchas bien, Franco, y el resto. De todo, dale, bárbaro. Muchas gracias por la invitación. Es un desafío nuevo bueno, creo que en esta época para todos, así que un poquito de ansiedad genera, sepan disculpar por ahí alguna imperfección. Bueno, como les decía Franco, la idea es contarles un poco un trabajo sobre intensificación de los sistemas agrícolas que venimos realizando desde hace 6 años, desde la Regional Bragado Chivilcoy, junto al sistema Chacras, un proyecto que finalizó el año pasado, después de 6 años, como les decía, se comenzó a fines de 2013. Así que bueno, contarle un poco el por qué se arrancó con este proyecto, algunos resultados y qué conclusiones tenemos acerca de este trabajo y qué de eso hemos también adquirido para la manera de producir hoy día dentro del grupo de la regional. Así que bueno, para comenzar, no sé si me está pasando la presentación. Ahí está. Nada, algo que lo han visto todos muchas veces, seguramente, esto es el incremento en producción, en rendimiento, perdón, en la región nuestra, para maíz en amarillo, soja y trigo en verde y azul respectivamente. Como pueden ver, históricamente venimos incrementando los rindes, asociados a muchas cuestiones de manejo, genética, ustedes lo saben mejor que nosotros. Pero si hago un zoom sobre los últimos 10 años, esto es lo que movilizó, si se quiere, a los productores de la chacra Bragado Chivilcoy en su momento. Veíamos que habíamos alcanzado un techo, un plató de rendimiento y que era muy difícil de pasarlo. Habían pasado 10, 15 años más o menos, donde los rendimientos parecían ser los mismos. Entonces surgieron una serie de interrogantes en su momento, que tenía que ver con la brecha productiva. Estaba muy en boga en ese momento trabajar sobre brecha, sigue estándolo y creo que va a estar siempre, pero en ese momento había muchas charlas por todos lados. Y un poco se preguntaban los miembros de cuál era la magnitud de esa brecha, si era que habíamos alcanzado el techo y no teníamos más por crecer, o estábamos abajo todavía y teníamos algo por crecer, y si era este segundo punto, qué era lo que lo causaba, ¿no? Y además, también estaban viendo un deterioro en sus lotes, en sus sistemas agrícolas. Entonces se preguntaba si había alguna manera de poder mejorar la producción de estos sistemas, de manera sustentable, sobre todo al ser miembros de APRESID, siempre interiorizados y preocupados por el tema de la sustentabilidad. Y ahí, como pueden ver también, algo que en ese momento le llamábamos cultivo de cobertura, hoy le decimos cultivo de servicio, con un término un poco más apropiado, que ha difundido mucho Gervasio, sobre todo, que apoya mucho la institución. Los cultivos de cobertura que podían aportar al sistema. La verdad que en ese momento no se hacía prácticamente nada dentro del grupo de la región. Entonces, bueno, lo que les voy a mostrar tiene que ver si podemos, sobre todo con las alternativas de mejorar la producción del sistema agrícola y de manera sustentable. Les voy a contar que evaluamos. Un poco lo que era la idea era ver la competitividad y sustentabilidad del sistema a través de 4 ejes, si se quiere: la productividad, el uso de los recursos, el impacto ambiental y muy brevemente el resultado económico. Yo hoy les voy a mostrar algunos resultados de esto. Es un trabajo bastante extenso después de 6 años,
Así que voy a tratar de hacerlo más breve y después en la ronda de preguntas podemos seguir un poco y, ¿por qué no, seguir en contacto después? Bien, lo más difundido que había en la zona dentro del grupo, por lo menos en ese momento, era realizar una secuencia de cultivo con una rotación de tercios, que es la que pueden ver arriba, que era en general hacer maíz, seguido soja de primera, continuado trigo-soja, el tándem trigo-soja de segunda y volver a maíz nuevamente. Y los productores que más intensificaban o que tenían ambientes de mayor productividad, generalmente, que era lo que se quería en ese momento, se le podía sacar un poco más de jugo, era hacer esta rotación que era de maíz, trigo, soja de segunda, volver a maíz y volver a un doble cultivo, que podía ser cebada, arveja, alguno. Y para que lo tengan como referencia, esto significa el grado de intensificación, este valor 1,3 o 1,5 cultivos promedio por año sería, y lo que está en la sigla es con tecnología del productor sería. Era la tecnología media, sobre todo de nutrición, que se manejaba en ese momento. Para eso, cuando comenzó la chacra, el grupo se acercó a Presid, tomó el proyecto bajo el sistema Chacras, se creó un plan de acción a 3 años, que luego se renovó otros 3 años hasta la finalización, como les comenté anteriormente, y se planteó como estrategia evaluar en franjas, en 5 ambientes diferentes, otras alternativas. Una fue tomar la rotación, la segunda, que les decía, la 1,5, y cambiar sobre todo la parte nutricional. Y ahí el TA este significa tecnología ajustada, le llamamos. Básicamente lo que cambiamos fue la manera de nutrir el sistema. Se incrementaron los niveles de nitrógeno, en maíz y trigo sobre todo, y el fósforo se cambió de un planteo, si se quiere, de respuesta, de planteos de suficiencia, a uno de real reposición y enriquecimiento en los casos que los lotes estén por debajo de las 20 ppm de fósforo, lo cual se pueden imaginar que eran casi todos. A su vez incorporó también la utilización de azufre y algunos micronutrientes como pueden ser el zinc, por ejemplo, el calcio o el boro en soja. Y otras alternativas que se manejaron fue intensificar, llegar a dos, este caso son 2 cultivos de cosecha por año. Un ejemplo era hacer trigo-soja, arveja, maíz, y volver a trigo-soja o cebada-soja. Medio que no nos fijábamos mucho en qué cultivo hacíamos, sí en que sean 2 cultivos de cosecha. Y una alternativa que fue para incorporar empezar a trabajar sobre los cultivos de servicio, que era hacer solo los cultivos estivales de cosecha y en el invierno anteponer un cultivo de cobertura o de servicio. O sea que esta rotación solamente cosechábamos en el verano y en el invierno teníamos cobertura, pero con cultivos de servicio. Así que bueno, esto fue lo que evaluamos y un poco les voy a tratar de ir mostrando los resultados que tuvimos. Una de las primeras cosas que nos preguntamos era qué tanto en realidad intensificábamos esta rotación. Yo recién les hablaba de un índice ahí de 1,3 a 2 cultivos promedio por año, pero sabemos que el largo de los ciclos de cada cultivo en particular puede variar mucho y por lo tanto podemos estar mezclando peras con manzanas, como se dice habitualmente. Entonces lo que empezamos a utilizar, que lo hemos usado no solamente nosotros, sino en varias chacras y en otros trabajos también de INTE y demás, se utiliza mucho este tipo de índice, es un índice de intensificación de rotaciones, si se quiere, que es estimar cuánto tiempo tengo cultivo vivo, ahí dice entre emergencia y madurez fisiológica, o sea, desde que emerge el cultivo hasta que llega la madurez fisiológica, cuando las raíces están activas, están vivas, sobre el tiempo total de la rotación. Entonces evaluamos eso y lo que pudimos ver es que una rotación de tercios, en promedio para todos los sitios que estábamos evaluando acá en la zona de Bragado Chivilcoy, tenía un poquito más de la mitad del tiempo con cultivos vivos, lo cual, si querés, haciendo una analogía con una fábrica, es como tener parada una fábrica la mitad del tiempo prácticamente. Eso sabemos que es muy ineficiente. Pero bueno, era la rotación más difundida y por algo lo era, y seguramente mucho tenía que ver la visión económica sobre eso. Pero bueno, queríamos saber si utilizando un poco más esa fábrica, poniéndola un poco más a producir, podíamos tener buenos resultados. Y lo que le contrasto, por ejemplo, las rotaciones con 2 cultivos por año, sea mezclando cultivos de servicio o 2 cultivos de grano,
llegaban a índices que andaban alrededor del 75%. Por lo tanto, podemos decir que mejoramos sensiblemente la intensificación de ese sistema. Algo intermedio lo que ocurría cerca de entre un 65 y 70% con las rotaciones de 1,5 cultivos por año. Por supuesto, estas dos se diferenciaban en el manejo nutricional, como les dije, el tiempo que estaban ocupadas era muy similar. No había grandes diferencias con eso. Entonces, bueno, ya yendo a los resultados que por ahí más les interesa, les va a interesar, perdón, tiene que ver con la productividad. ¿Cuánto produjimos en estos 6 años de granos? Era lo primero que les voy a mostrar, y una manera de mostrarlo se nos ocurrió, ahí les muestro dos casos, dos campos en los cuales trabajamos, en la Hidalina, en la zona de Los Toldos, y Los Manuelitos, acá cerca de Coronel Segui, en el partido del Alberti, entre Chivilcoy y Alberti. Y lo que pueden ver es que esto es la acumulación, cómo se fue acumulando desde el invierno de 2013 hasta el verano de 2018-19, la cantidad de kilos de producción. Se destaca, si se quiere, por debajo la línea amarilla, que es la que tiene los cultivos de servicio incorporados, pero recuerden que solamente hacíamos cultivos de servicio en invierno, por lo tanto no cosechábamos, y solo cosechábamos los cultivos estivales. La verdad que a priori pensamos que íbamos a estar mucho más abajo todavía en la productividad, porque si lo pueden comparar con la rotación que, si se quiere, era testigo, para nosotros que es la de tercio, que es esta línea celeste, las diferencias no terminan siendo tan grandes, ¿no? Pensando que esa rotación tuvo unos cuantos cultivos más, al tener al menos 2 o 3 veces trigo en la rotación. Entonces, había algo que también lo fuimos viendo de manera individual, que se los comento, porque no se los voy a poder mostrar muy en detalle, pero que los cultivos de servicio de alguna manera potenciaban esos cultivos de verano contra los cultivos de verano que venían en rotación de tercio. Y lo que parece ser las rotaciones que mejor funcionaban tenían que ver con la de 2 cultivos por año, la línea gris, o la línea azul oscura, de hacer la rotación de 1,5, que era, ¿se acuerdan? Maíz, trigo, trigo, soja, maíz, y volver al trigo, soja, pero con un alto planteo nutricional. En el medio quedaba la situación con la misma rotación, pero con un manejo, si se quiere, la nutrición típico de la zona o promedio, podemos decir. Así que bueno, tratando de resumir eso que les dije, si hacemos el rendimiento total relativo de esas rotaciones después de 6 años comparado a la de tercios, podemos ver que las que se destacaron fuertemente, como les decía anteriormente, fue la de 1,5 con un ajuste nutricional alto, y la de incrementar el número de cultivos por año. La rotación con cultivo de cobertura, como les dije, apenas está por debajo de la de tercio, a pesar que cosechamos un menor número de cultivos, y la de un poquito más intensificada, le vamos un poco a la producción, pero no se destacaba mucho más por, indudablemente, la cuestión de la nutrición. Entonces, si se quiere, la primera conclusión, por decirlo de alguna manera, que veíamos, y si quieres algo que sabemos todos, que tenemos algo incorporado, pero no lo ponemos en la práctica, es que podemos capturar más recursos y por lo tanto producir más, intensificando en nutrición por un lado, como intensificando en el número de cultivos. Una cosa que les quiero destacar es que estos cultivos, en la rotación de doble cultivo, hacíamos un manejo del productor. No tuvimos la alternativa de un manejo de tecnología, si se quiere, nutricional de alto rendimiento, lo cual hipotetizamos que seguramente hubiese mejorado la productividad de ese sistema aún más. Pero bueno, con esas dos alternativas teníamos para pensar en sistemas diferentes a lo que veníamos manejando. Incrementar la nutrición, insisto, incrementar el número de cultivos por año. Y algo de los cultivos de servicio estaban aportando, entonces teníamos que pensar en un sistema que se puedan incorporar ellos también. Pero bueno, esto, si se quiere, una de las cuestiones de las primeras preguntas o de los temores que tienen los productores a la hora de intensificar es si alcanza el agua para intensificar. Y yo les voy a mostrar el caso de nuestra región, pero esto se puede extrapolar a muchos sitios y a lugares donde las precipitaciones son mucho menores. Los sistemas intensificados tienden a funcionar mejor que los sistemas que no están intensificados. Nosotros, fíjense, desde julio de 2013 hasta fines de 2019 llovieron 6.253 milímetros en promedio en la región. En 6 años hace más de 1.000 milímetros al año, por lo tanto, si alcanza o no el agua, a priori uno podría decir que sí. Para saberlo, tenemos que saber cuánto consume un cultivo. Y la verdad que nos tomamos el trabajo, durante 3-4 años medimos
el agua útil al inicio, al final de cada uno de los cultivos. Fuimos haciendo ese seguimiento y apoyado en bibliografía también. Sabemos que más o menos un cultivo de maíz, si es tardío, anda alrededor de los 400 milímetros, un poco más si es temprano. Algo parecido a la soja de segunda, por supuesto, por su ciclo y la época en la que cae, consume un poquito menos de agua que la de primera, y un trigo anda alrededor de los 350, 400 milímetros. Por lo tanto, si hacemos un cultivo por año, indudablemente nos está excediendo el agua, está sobrando muchísima agua, y en nuestra región estamos seguros que podemos hacer más de un cultivo. Indudablemente lo que tenemos que aprender es a ver cómo lo manejamos para que esto sea, que sea eficiente y no sea contraproducente. Les muestro un poquito qué pasó con el agua sobre esa cantidad de milímetros. Por ejemplo, si tomamos las rotaciones menos intensificadas, la de tercios, como la de 1,5 cultivos, fíjense que estamos en un 50, un 60%, algo parecido a los valores de tiempo de ocupación. Indudablemente tenía que estar vinculado a eso. Cuando incrementamos el número de los cultivos, estamos desaprovechando mucho menos agua. O sea, somos más eficientes de utilizar un recurso que es el principal limitante para la producción agrícola en la región pampeana y, bueno, en todo el mundo. Así que bueno, esto ya era un dato de por sí interesante. Hay que muchas veces en algunos lugares paliar con la estacionalidad de eso, pero bueno, en la zona nuestra es un sistema isohigro con una leve tendencia a ser un poquito más seco en el invierno, pero bien. Sabemos que entonces estábamos seguros que podemos intensificar, agua de hecho nos sobra, y muchas veces los sistemas muy poco intensificados traen algunas consecuencias negativas, que son la acumulación de agua en el sistema, que no se consume ese agua, y por lo tanto muchas veces se elevan las napas y terminan siendo problemas contraproducentes. Pero bueno, no es un tema que voy a profundizar, hay chacras que trabajan en esto, y mucha gente como el grupo de Esteban Kovaci, que dio una charla hace unos días en San Luis, que trabaja mucho y son más interesantes que yo para escuchar sobre este tema. Otro tema era el balance de nutrientes, y un ejemplo, el target típico es mirar mucho qué pasa en el fósforo, que es un nutriente que sabemos que es bastante estable en el suelo y podemos analizarlo en el mediano a largo plazo, sobre todo. Y nada, les muestro un ejemplo de uno de todos los sitios que teníamos, las diferentes rotaciones. Veníamos haciendo, desde que iniciamos, un balance aparente de fósforo por rotación, con los rendimientos, a través de los valores que IPNI nos aconseja que tenemos de extracción. Podíamos ver que el manejo que habíamos impuesto, la mayoría teníamos 3 rotaciones que estábamos por debajo con ese balance, ¿no? Que eran la de tercio, claramente. Aquí la de doble cultivo se mantiene ahí se mantiene un poco por debajo del balance y después recupera, es muy variable dependiendo del cultivo que voy haciendo y cuánto vamos fertilizando. Y las rotaciones de cultivos de servicio, los cuales fertilizábamos con fósforo y no estábamos extrayendo nada, y luego fertilizábamos el cultivo estival con fósforo de manera tradicional, indudablemente estábamos haciendo un balance que era mucho mejor del que veníamos haciendo. Y el otro planteo, perdón, la línea roja, que era el de la tecnología ajustada, como les dije, ahí habíamos planteado reponer fósforo y enriquecer, y parece que los balances por lo menos lo veníamos logrando. Ahora bien, eso es lo que podemos hipotetizar a través de algunos modelos y demás, como este de INI, diciendo cuánto estamos extrayendo por tonelada de grano, pero ¿qué es lo que pasó finalmente? Entonces lo que le voy a mostrar acá es una comparación entre el fósforo que había al inicio, en 2013, acá en el eje de las X, están viendo, y el fósforo que había al final de 2019, ¿no? Muestreado en lugares que estaban georreferenciados de cada una de las franjas que producíamos en los sitios. Este es el promedio este es el caso particular para cada sitio. Entonces, si los puntos cayeran sobre la línea 1,1, como puede ser este punto que les estoy marcando, de la rotación 1,5 acá, es que el fósforo no cambió. Por lo tanto, nuestro balance, si se quiere, fue neutro. Todo lo que le aporté fue similar a lo que se llevó. Uno puede hipotetizar eso. Si bien esto, por supuesto, que puede tener algo de variabilidad, lo que veíamos claramente que las rotaciones menos intensificadas, nuestro testigo, la de tercio, en ningún caso el fósforo, que son estos 3 puntos que están acá, perdón, estos puntos que están por aquí, en ningún caso el fósforo fue mayor al inicial, de hecho fue siempre menor. Con la rotación de 1,5, pero con el manejo típico de nutrición, solamente uno estuvo por encima y los otros 2 no. Pero sí, cuando incrementamos la nutrición y incorporamos los cultivos de servicio, como les dije, cambiamos la manera de nutrir un poco el sistema ahí,
pudimos elevar los niveles de fósforo en el suelo. Bien, seguimos un poquito y otra de las cosas que queríamos ver, que tiene que ver sobre el impacto ambiental, no solamente el nivel de fósforo en el suelo, sino queríamos ver qué pasaba con la materia orgánica o el carbono en sí, el aporte de carbono anual. Y primero lo que trabajamos mucho tiempo fue haciendo muestreos de biomasa para poder a través de los modelos de Andriulo, del grupo de INTA de Pergamino, estimar cuánto podía ser el aporte de carbono que estábamos haciendo. Y bueno, esos son los valores promedio de las diferentes rotaciones, y claramente la de tercio era bastante deficitaria comparada con el resto, que tenían más cultivos o que los nutríamos más. Y a través de esos modelos lo que sabíamos que por las características edáficas de los diferentes suelos de cada uno de los sitios, ambientales y demás, estábamos perdiendo entre unos 800 a 1200 kilos de carbono al año. Viendo los valores, sabíamos que en algunos casos podíamos estar en situaciones sin pérdidas, a veces hasta un poco positiva, y en algunas situaciones, como la rotación de tercio, indudablemente estábamos por debajo, o sea que seguíamos perdiendo carbono. Y eso, si se quiere, no es ninguna novedad porque tenemos mucha información desde hace años dando vuelta que nos muestra cómo la materia orgánica, por ejemplo, bajó mucho en el tiempo, si bien ahora parece estar estabilizándose. Bien, pero de vuelta, como les dije con el caso del fósforo, lo interesante era ver qué pasó después de 6 años. Entonces, con el mismo criterio que les mostré la figura de fósforo, les comparo lo que había en la materia orgánica inicial de cada uno de esos lugares contra la que ocurrió después de 6 años. Y nuevamente, las rotaciones menos intensificadas tendieron a tener similar o peor materia orgánica que el nivel inicial, y las más intensificadas lo mantuvieron o lo mejoraron. Y esto fue algo que nos sorprendió gratamente, la verdad que lo intuíamos de alguna manera porque teníamos algún caso particular de algún lote de un miembro que venía intensificando hace rato y se vio eso después de mucho tiempo, pero les confieso que durante esos 6 años habíamos hecho algunos muestreos intermedios y de hecho esto lo compartíamos con la gente de la Chacra Pergamino que les pasó algo similar y no veíamos que se moviera, pero después del cuarto o quinto año empezamos a ver que se empezó a generar como un pulso e incrementar la materia orgánica. Se ve que es un efecto que estamos viendo en el mediano y largo plazo. Habrá que gente que sabe mucho más que yo de esto y lo puede explicar muy bien, pero bueno, indudablemente hay algún efecto acumulado y de golpe empezamos a ver el resultado. Al principio era como que, si se quiere, un poco estábamos desilusionados porque no veíamos un incremento en esos niveles, pero luego lo terminamos viendo. Así que bien. El mensaje, si se quiere, de esto era que parece que pudimos incrementar los niveles de materia orgánica, incrementando la nutrición y acompañado con el número, indudablemente, de cultivos vivos que tenemos. Una cosa que nos sugirieron también los expertos en este tema era que no solamente miremos la materia orgánica, porque también podíamos estar afectando la densidad aparente del suelo, y eso lo saben bien, entonces ver realmente cuánto carbono en toneladas acumulado teníamos, y esta figura sí que nos sorprendió muchísimo y gratamente cuando la hicimos, porque acá en el eje de las CIES pueden ver la diferencia que había entre 2019 menos 2013, y el aporte de carbono estimado como les conté anteriormente. Y gratamente nos muestra que a medida de que, si bien el R cuadrado es un poco menos del 50%, es muy significativo, si se quiere, para este tipo de figuras, donde hay muchísimas cuestiones dando vuelta que pueden influir, a medida que aportábamos más carbono, mayor fue la diferencia en el stock de ese carbono, o sea, pudimos ir a balances positivos, y estos puntos están asociados a las rotaciones con cultivos de cobertura y, de vuelta, la rotación con mayor nutrición. Que de vuelta, indudablemente a veces no vemos, tenemos que tener claro que a veces no vemos que esas respuestas de nutrir un poco más sean tan evidentes en rendimiento, pero indudablemente estamos repercutiendo sobre la biomasa aérea y radical, sobre todo, indudablemente repercute sobre lo que tiene que ver con el aporte de carbono y posteriormente la acumulación de materia orgánica. Esto indudablemente es algo muy interesante para tratar de trabajar a futuro. Nada, con gente especializada en esto, como hemos tenido algún contacto otra vez también con Gervasio, Piñero y demás, son especialistas en el tema de modelar materia orgánica joven, vieja y demás. Bueno, ahora se usan otros términos que de mi época de la facultad no me los acuerdo.
Así que bueno. Otra cuestión es el riesgo ambiental. Queríamos evaluar, sabemos que la licencia social para producir alimentos de la manera que lo veníamos haciendo la tenemos cada vez más reducida, si se quiere. Cada vez nos miran peor desde las ciudades, y no solamente las mega urbes, sino que desde los pequeños pueblos a los cuales rodeamos con nuestro sistema. Entonces era medir, si se quiere, el riesgo de los pesticidas que estamos utilizando en cada una de las rotaciones, no solamente en un cultivo, sino ver a lo largo de toda la rotación qué era lo que podíamos ver. Y para eso utilizamos el RIPEST, que es un modelo generado por la Facultad de Agronomía, liderado creo que por Diego Ferraro, si mal no recuerdo. Y lo que evaluamos fue cada una de las rotaciones, como las pueden ver acá. Y lo que vimos que, nuevamente, la rotación de tercio, nuestra rotación más difundida, lamentablemente era la que presentaba un riesgo más elevado. Si se quiere, a modo general, lo que veíamos era que los riesgos eran bajos de todas las rotaciones, nos podíamos quedar un poco tranquilos con que no hacemos las cosas tan mal, por el tipo de producto que estamos utilizando, y el riesgo de esa rotación de tercios era un poquito más elevado que el resto, sobre todo eh, tenía que ver con algunos cultivos de soja donde se habían utilizado más de un insecticida que podía ser lo más tóxico para los mamíferos en el principio. Pero bueno, nada que tampoco se podía resolver cambiando el principio activo, por un lado, y, ¿por qué no?, nada, siempre pregonando por el monitoreo constante y realmente la toma de decisión inteligente en la hora de aplicar. Si se quiere, lo que fuimos aprendiendo mucho también de cultivos de cobertura que nos podían aportar, y nosotros, les confieso, al principio lo manejábamos igual que cualquier cultivo, usábamos bastante herbicidas, todo, o sea, bastante herbicidas me refiero a usar los herbicidas necesarios, los que estaban proyectados, por ejemplo, en un barbecho de soja, los aplicábamos sobre un cultivo de cobertura. Y aprendimos que podíamos eliminar mucho de eso en maíz y en soja, y, perdón, que voy un poquito más adelante, justo esto puede fallar, acá está. Y lo que veíamos que cuando empezamos a eliminar algunos preemergentes y algunas aplicaciones, dado de que los beneficios que nos aporta el servicio de los cultivos de cobertura para controlar maleza, podíamos bajar considerablemente estos valores del riesgo ambiental. Recuerden que la situación común, vuelvo para atrás, estaban alrededor de, por ejemplo, 0,18. Ahora podíamos bajar a niveles máximos de un poquito menor de 0,1. El detalle fino se los debo de qué significa cada uno de esos valores. Les recomiendo entrar en la página que está en agro.uba.ar de RIPEST, que detalla muy bien, explica muy bien en qué está fundamentado este modelo. Bien. Después de toda la info que les mostré y mucha otra información que fuimos recaudando, también nos preguntamos entonces cuál es la mejor rotación. Hicimos algún análisis económico y se lo cuento porque seguramente si no después me lo van a preguntar. Pero ahí es donde la rotación de tercio realmente se destaca. Llegaba a niveles, el resultado económico era muy similar al de la de doble cultivo de grano y a la de vuelta a la de 1,5 con tecnología ajustada. La verdad que las tres mostraban niveles de margen bruto por lo menos acumulado y de probabilidad. También hicimos algunos análisis de sensibilidad de margen bruto respecto a cómo podían cambiar los precios de los granos y de los insumos en el tiempo, y los rendimientos también, perdón, y nos daban muy similar entre esas tres rotaciones. Ahí es donde la rotación de tercio dejaba de estar tan abajo, si se quiere, por las cuestiones ambientales que estuvimos viendo y de productividad, pero sí funcionaba tan bien como el resto, como las mejores en lo económico. Bueno, entonces, volviendo a esto, entonces, con todos los parámetros que medimos, ¿cuál es la mejor rotación? Y ahí tienen una lista de parámetros y un objetivo que nos pusimos, hablando con los expertos que apoyaban la chacra, de un montón de cuestiones que era, qué sé yo, alcanzar rendimientos totales al menos de 45 toneladas para ese periodo de tiempo, captar el 80% del agua, las eficiencias de uso de agua de los nutrientes, captar mucha radiación, intensificar lo más posible, aportar al menos más de 1 tonelada de carbono por año, un balance de fósforo que sea entre neutro y positivo.
bajo impacto de fitosanitarios y un margen elevado por año. Bueno, si ese era nuestro objetivo, ¿cuál rotación podía llegar a funcionar? Y tratamos de resumirlo en este tipo de gráfico de araña, como le dicen, que cada uno de esos parámetros que le dije recién están alrededor. Mientras más hacia afuera esté, que más cerca estoy de cumplir ese objetivo. Y esa es la rotación de tercios. Y fíjense que por ahí funciona muy bien con el margen, como les adelanté antes, bien con el rendimiento, y algunos parámetros como la eficiencia de uso de nutrientes y de fósforo, mucho tenía que ver con el típico modelo que utilizamos de suficiencia para la nutrición, pero se caía mucho en la parte, si se quiere, yo estoy marcando en el aire acá como se me estarían viendo, perdón, la parte de impacto ambiental, ¿no? El impacto de los fitosanitarios, balance de fósforo y de carbono. Acá es su parte más débil, si se quiere. Entonces, si lo comparamos, esta es la rotación incrementando a 1,5 cultivos al año, pero con el mismo manejo nutricional. Vemos que podemos mejorar algunos parámetros levemente, algunos del impacto fitosanitario también. Vemos una leve mejoría con esta rotación. Y esta con la de cultivos de servicio, como decía, metiendo solo cultivos de servicio en invierno y de renta en verano. Y esta, por el contrario, se destaca muchísimo en lo que tenía que ver, ¿se acuerdan? Con el balance de fósforo, de carbono, el tiempo de ocupación, la cantidad de fitosanitario, pero bajaba bastante en la productividad y en la eficiencia por ahí de algún nutriente en particular y demás. Por eso creemos que las dos mejores rotaciones, de vuelta pongo como testigo la de tercio, que evaluamos fueron por un lado la de 2 cultivos de grano de renta al año. Fíjense que tiene muy buen comportamiento en casi todos los lugares. Si se quiere, el balance de fósforo es un poquito más deficitario, pero creo que fue por producto de la manera que lo manejábamos, con un manejo de suficiencia y no con uno de reposición real, que es el objetivo que por ahí uno podríamos plantearnos. Y el otro, a ver si aparece, ahí está, era el de la rotación, como les dije hoy, maíz, trigo, soja de segunda, pero con un planteo nutricional diferente, o sea, empezando en nutrir el sistema, con un enfoque sistémico, si se quiere, y no de cultivo a cultivo, con el modelo de suficiencia. Así que era reponer fósforo, agregar azufre, zinc si hace falta, boro en una soja si hace falta, y elevar sobre todo los niveles de nitrógeno, como les dije, en las gramíneas. Se incrementó mucho el rendimiento y vemos que funciona muy bien. Indudablemente estamos encaminados que entre estas dos rotaciones y los cultivos de servicio dando vuelta, podíamos pensar en optimizar un sistema productivo. Entonces, si se quiere, un poco esos fueron los resultados y hoy día el segundo desafío, porque primero nos costó bastante convencernos, a los productores, a los que toman las decisiones de cómo hacer la cosa, llevó un tiempito, pero al tercer, cuarto año empezamos a ver cosas que funcionaban, y después tuvo todo el proceso de empezar a adoptar estas cosas que vimos. Y fue un proceso que tardó en comenzar, como todo proceso siempre hay algunos que son pioneros que lo toman rápidamente, lo siguen algunos y algunos que quedan reacios en el fondo, todavía, bueno, creo que ya por suerte en el grupo no queda ninguno que no esté convencido que es así, pero ya se acoplaron todos. Pero bueno, les digo, esto lo presentamos en el último congreso de APRESID, o sea que pueden ver en detalle todo lo que fue el proceso de adopción de la intensificación y de la utilización de cultivos de servicio y demás. Nos hicimos una encuesta entre todos los miembros comparando 2014, que fue cuando empezamos fuertemente a hacer esto, si bien los ensayos empezaron un poquito antes, contra 2019, le preguntamos, ¿incrementaron el número de cultivos invernales totales? ¿Por qué? Porque los cultivos de verano están todos siempre, soja y maíz no faltan en ningún lado, pero sí, nuestro nicho para intensificar indudablemente es el invierno, donde tenemos los cultivos de grano como trigo y cebada, que les decía, o arveja también, como herramienta, y los cultivos de servicio. Y la verdad que por suerte el 100% de las empresas dijeron que sí, que lo habían hecho, y eso, si se quiere, era una satisfacción, había que ver cuánto, ¿no? Así que ahí les muestro, les comparamos, por ejemplo, en 2014, el 28% de la superficie estaba con cultivos de fina, y en 2019 el 40% de la superficie, un incremento más que notable. Esto no solamente fue por el convencimiento
lo aclaro antes que seguramente va a surgir en la ronda de preguntas, pero no solamente fue por el convencimiento que los sistemas intensificados podían ser mejores, sino que también hubo grandes cambios en las políticas económicas, sobre todo cómo repercutían sobre el trigo. Pero sí, si se quiere, que tiene mucho que ver con el trabajo realizado durante la chacra, lo que pasó con los cultivos de servicio. Solamente un 4% de la superficie en 2014 estaba cubierta con cultivos de servicio, y el año pasado se llegó a un 25%. Lo cual hace que la suma entre los dos, toda la regional, que tiene más de 30.000 hectáreas en producción, tiene aproximadamente un 65% el año pasado de la superficie, de su superficie invernal con cultivos durante el invierno. Lo cual está muy por encima de lo que es la media general. Lo cual está bueno, porque si lo adoptaron, seguramente será un modelo para que luego el resto de los productores vean los beneficios que tienen y que puedan seguir adoptando. Yo este número de los cultivos de servicio que vemos aquí, creo que este año dentro del grupo todavía no lo revisamos, pero en breve cuando terminemos de sembrarlo tendremos el número final, pero lo vamos a incrementar considerablemente, y se está incrementando considerablemente a nivel general, así que es de esperable que así sea. Bien, entonces para ir terminando, la pregunta es si vale la pena intensificar. Tenemos varios pros, lo pudieron ver, incrementamos el rendimiento total de las rotaciones, disminuimos la brecha productiva. O sea, al disminuir la brecha productiva me refiero a que estamos más cerca de sacarle el jugo que podemos al sistema, si se quiere, de manera sustentable siempre, ¿no? Porque podemos aportar más carbono, estamos haciendo más diversidad de cultivos, sobre todo con la incorporación de cultivos de servicio. Nos gustaría tener más herramientas en la paleta de cultivos. Habría que trabajar mucho sobre los sistemas de comercialización, sobre todo de otros cultivos como arveja, como sorgo en verano. Bueno, ahí hay miles de ejemplos que sabemos que sería muy bueno tenerlos como herramienta. La colza es otro, si bien tenemos problemas con maleza hasta ahora, pero que pueden aportar mucho al sistema. Y, como es, y hoy día estamos medio cercados en un conjunto de 3 cultivos, 4 de verano como mucho, incluyendo la cebada, que también tiene sus problemas de comercialización, y 3 o 4 cultivos de cobertura. La verdad que sería bueno expandir esa paleta de herramientas. Bien, volviendo a esto, y no me quiero dispersar, la captura de recursos incrementaba, mejoraba el resultado económico en general, disminuíamos el impacto ambiental, y eso sabemos que en el mediano y largo plazo cada vez va a tener más valor, y en algún momento va a tener hasta un valor monetario indudablemente, un reconocimiento. Contras, y yo creo que es la principal, es la demanda de tiempo. Hoy tenemos que estar pensando en sistemas intensificados, que tenemos que estar, por ejemplo, ahora que estamos en época de cosecha, deberíamos estar sembrando cultivos de cobertura al mismo tiempo. Y eso complica, demanda más tiempo, complica la logística si se quiere. Seguramente demanda más mano de obra, lo cual es bueno, sobre todo para los ingenieros agrónomos, que debería ser mejor, y la gente que está vinculada a la producción. Y después, bueno, el tema de la capacidad de inversión es discutido. Algunos dicen que es una limitante, otros dicen que no tanto, que en realidad te beneficia, pero bueno. Yo creo que las principales contras están en cómo organizarse y cómo, sobre todo, hacer el clic, cambiar un poco el paradigma del sistema agrícola y de estos sistemas más. Entonces, bien, todo lo que les mostré, junto con el trabajo de un montón de otras chacras, los chicos del sistema chacra han resumido en esto que APRESID está divulgando como la agricultura verde, si se quiere, siempre verde, perdón, que tiene que ver con esto, de tener las plantas vivas todo el año, mayor fotosíntesis, mayor captura de carbono, y por lo tanto menor impacto ambiental. Esto está difundido por las redes, por todos lados, hay un montón de trabajos que lo avalan. Así que bien, nada, hay que también empezar a meter, que es muy importante, no lo nombré yo, pero es muy importante, que la chacra Pergamino trabajó mucho, que es en la biología de los sistemas. La biología del suelo es algo que desconocemos casi, más allá de los inoculantes que utilizamos en las leguminosas, conocemos muy poco de lo que son bacterias, insectos del suelo y todo, y sabemos que si mantenemos raíces vivas, todo eso tiene mayor actividad, y por lo tanto
como es, el resultado de esta agricultura es mucho mejor, es más beneficioso, indudablemente estamos más cerca de una agricultura sustentable. Una foto que es un ejemplo de esto, lote lindero uno con el otro, ahí tenemos el centro cultivo de servicio, que tenemos hasta, creo que en ese caso eran 9 especies, el lote de al lado, después de 50 milímetros, ambos lotes esperando por un maíz temprano, cómo estaba uno con la labranza convencional, no vale ni frenarse mucho, pero un lote que igual hubiese estado en siembra directa al lado, pero sin cobertura, no estaría mucho mejor que eso, seguro, con los niveles de cobertura que manejamos, con los niveles de intensificación y de carbono que tenemos. Esto, nada, era un paraíso ese día, podemos decir, así como metafóricamente. Bien, nada, hasta acá llego. Muchas gracias a Franco nuevamente y a la gente regional por invitarnos a mostrarnos datos de la chacra. Les muestro quienes apoyan el sistema chacra, Inta, TEC, Yara y Singenta, que están apoyando al sistema, al igual que todos los miembros de cada una de las chacras. Y bueno, ahí les dejo varios contactos personales, como para que después que terminemos con esto me puedan contactar por cualquier duda que haya quedado o cualquier cosa que estén interesados en hablar. Bueno, Nacho, buenísimo, muchas gracias. Si te parece, vamos comenzando la ronda de preguntas. Bueno, en la primera pregunta, José Alonso me pregunta, productividad total, ¿qué es en concreto? Si grano más residuos aéreos y raíces. Productividad total, perdón, es la suma, perdón José si no lo dije claro, pero es la suma de los rendimientos, básicamente. No sé, rindió 10.000 kilos el maíz, 5.000 el trigo y 5.000 la soja, son 20.000 kilos de productividad total en ese ciclo. ¿Se entiende eso? Perfecto. También pregunta si está midiendo raíces o es por tabla. No, eso está modelado. No estamos midiendo raíces nosotros particularmente, pero sí los chicos que están midiendo raíces y demás ven cosas que son similares a los de los modelos. Hay que trabajar más en eso. Lo cierto que de pasado académico teníamos el recuerdo que intentamos, yo trabajar en Francia alguna vez con algunos chicos que persistieron y la verdad que es muy difícil. La parte de arriba es fácil de mirar, abajo es muy difícil, entonces hay que trabajar mucho. Pregunta Julián Mandulciel. ¿Qué es el riesgo ambiental? ¿El índice es de impacto? ¿Qué es lo que mide? El riesgo ambiental, Julián, ¿no? Me dijiste el nombre. Julián tiene que ver, para que entres en detalle, fíjate el modelo RIPES en la página de UBA, pero incluye cómo los principios activos que utilizamos sobre pesticidas, digamos, o sí, agroquímicos, influyen sobre insectos y sobre mamíferos, y hace alguna combinación que te genera un valor único de acuerdo a esa carga de principios activos. Hay principios activos que son más peligrosos, si se quieren, otros que menos, ya lo sabemos por las bandas, por psicológica y demás, pero bueno, en ese sistema es muy parecido al EIQ de la Universidad de Cornell también, es otra metodología en ese estilo. No sé si respondo. Bárbaro, Nacho. O sea, Pregunta. Franco, Sí. bajo niveles de eso es que los pesticidas que estamos usando o los usamos en baja dosis o quiero decir, en baja frecuencia, en dosis moderadas y que estamos utilizando pesticidas que no son de un riesgo alto también, ¿no? O sea, es una combinación de todo eso. Bien. Diego Beliera dice, ¿podrá resumir fortalezas y debilidades de la arveja a nivel cultivo y sobre todo comercial y de logística de cosecha, rindes zonales? ¿Qué fijación de nitrógeno le asignan a la hora de armar el balance? La arveja tiene varias propiedades interesantes al fijar nitrógeno, tiene un ciclo muy corto, es muy buen antecesor de los cultivos de segunda, tanto de soja como de maíz de segunda. Sobre todo maíz, es muy bueno porque después no le inmoviliza nitrógeno como si meterlo en trigo. En nuestra zona eso juega muchísimo la decisión de hacer maíz de segunda, casi no se hace por esa cuestión. Tiene algunos problemas de enfermedades, de limitantes que una vez que está en el lote casi que tenés que pasar 2 años a volver a incorporarlo o hasta 3.
Las nuevas variedades no sé mucho de arveja, les digo la verdad, la he utilizado poco, pero más o menos lo que hemos aprendido. Para esto Gabriel Prieto de INTA es una eminencia en ese sentido, lo pueden buscar. Eh, Después, si bien uno extrae mucha proteína cuando se lleva el grano de arveja, los niveles de nitrógeno, cómo pensar un maíz posterior a eso, son muy parecidos a un barbecho. La cobertura se degrada rápido. Y el principal problema en general lo tenemos en la comercialización, probablemente. Los precios no son muy estables, bueno, hay varias cosas. Y tiene un costo de implantación algo elevado porque lleva una gran densidad de semilla e inoculada, lo cual es un costo. Bueno, buenísimo, Nacho. Pregunta Martín Pijuán. ¿Los cultivos de servicio los pastorean? ¿Conviven en campos que tienen la agricultura alquilada y la ganadería propia? Sí, 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 dijo. A ver, antes la verdad, como les conté, lo empezamos como poniendo como una curiosidad, empezamos a aprender bastante, lo empezamos a ajustar particular del cultivo de servicio, y siempre surgía el amante de la ganadería que los veía ahí y los quería comer, por supuesto. Así que empezamos a incursionar en eso. Hoy día la mayoría de los campos que tienen las dos actividades, agricultura y ganadería, están haciendo los cultivos de servicio y lo están pastoreando. Si se quiere, tiene un manejo un poco diferente a lo de un verdeo, porque si queremos que después nos brinde los servicios ecosistémicos de control de maleza y de varias cosas, no podemos sacarle el provecho que le sacaríamos a un verdeo hasta el final, deberíamos dejarlo reponerse en algún momento. Hay que encontrar esos equilibrios, pero hoy te digo que los últimos 2 años, te diré, hay que ver esta campaña, venía todo bastante prometedor, tenemos que terminar de cerrar, ver los datos, pero de los mejores lotes de soja en diversos ambientes estaban viniendo de haber tenido una avena bien nutrida y, o sea, estamos sacando unos cuantos kilos de carne y estamos potenciando la soja. Y después lo hemos intentado también con vicia. La vicia villosa puede ser peligrosa porque puede ser tóxica, hay gente que ha tenido malas experiencias. La vicia sativa sí es posible, nosotros lo hemos hecho con sativa y funcionado bien. Nada, si también tenemos que ser conscientes de que se le está brindando un servicio de forraje, no podemos después pedirle que sea un éxito rotundo en el control de malezas, por ejemplo, porque le estoy sacando la cobertura, que por ahí es su principal herramienta para arrastrar las malezas. Excelente, Nacho. Pregunta Patricio Lobalvo. Dice, ¿es frecuente encontrar limitaciones en los rendimientos por excesos hídricos, anegamiento? Para que me perdí. Anegamiento temporales. ¿Vieron diferencias entre los diferentes sistemas de intensificación? Sí. En la zona nuestra, como bien dice Patricio, tenemos un sector donde los anegamientos otoñales, primaverales son muy perjudiciales para los cultivos, y lo que nos está dando utilizar cultivos de servicio, sistemas así intensificados, en general, a ver, donde nosotros podemos hacer cultivos de grano como trigo y cebada, hacemos trigo y cebada, que es donde menos riesgo hídrico tenemos, eso lo quiero aclarar. Los cultivos de servicio nos estamos metiendo en los lotes que tenemos en barbecho, básicamente, que hubiésemos tenido en barbecho. Estamos tratando de cubrir esos baches previos a soja de primera y de maíz, sobre todo, y muchas veces maíz tardío, sobre todo. Lo que estamos viendo es que los riesgos hídricos en primavera en la implantación de arveja y de maíz, perdón, de soja y de maíz, disminuyen muchísimo si tuve un cultivo de servicio previo. ¿Por qué? Porque de cierta manera está un poco más seco, sin correr demasiado riesgo por falta de agua, y eso nos genera una capacidad buffer de tolerar más milímetros que en un sistema común, que se hubiese saturado muy rápidamente. Pregunta Matías Miglia. ¿Notan aumento de la población de cortadoras con los cultivos de cobertura? No hemos tenido ningún tipo de problema con insectos. Vemos más, sí, no te digo que no, o sea, indudablemente tenemos más, pero indudablemente por ahí capaz que vemos más cortadoras, pero le sacamos el foco a los depredadores naturales, que seguramente hay más también. Y por ese balance, si crees, te digo, hemos visto muchas veces más cortadoras y muchas veces, no sé, un ejemplo es chinche de los cuernos para maíz, y nunca tuvimos que
que aplicar o nunca, en sí no es que nunca tuvimos que aplicar, por ahí con los umbrales tradicionales hubiésemos tenido que aplicar, tuvimos paciencia y nos quedamos viendo a ver qué pasaba y no tuvimos pérdida de stand de planta por este problema. Pero ya te digo, esos son experiencias particulares que nos han ocurrido, no quiere decir que no puedas llegar a tener un problema si tenés un alto nivel de cortadora en algún cultivo. Francisco Escandura pregunta, ¿el riesgo ambiental tiene que ver con el EIQ? Sí, es algo parecido. Intentan ver, si querés, el riesgo toxicológico que tienen los productos que utilizamos y demás. Tienen algunas diferencias, pero bueno, habría que ponerse a detallarlo. Pero sí está en esa línea repito, como decíamos hace un ratito, en la página agro.uva.ar, RIPEST, está el software con todo el detalle de bien que mide y todo, y se los recomiendo. Y creo que es Diego Ferraro el que lidera el proyecto, lo pueden contactar ahí. Perfecto, Nacho. Diego Cornelate dice, ¿cómo haces para levantar 1,5 partes por millón de fósforo cuando aplicás y qué dosis de fósforo en la línea de siembra podemos usar como máximo? Básicamente hay que ir aplicando mucho fósforo. A ver, la estrategia de reposición y enriquecimiento tratamos de tomárnosla en serio, en el sentido de que muchas veces, a ver, era un problema que tenían la gente del grupo de acá, y me imagino que debe ser general. Pensábamos que estábamos reponiendo cuando presupuestábamos, por ejemplo, un trigo de 4.500 kilos y una soja de segunda de 2.500 kilos. Decíamos, la cuenta me dice que me llevo tanto, le voy a aplicar tanto fósforo. Lo mismo para un maíz, bueno, para todos los cultivos. Lo cierto es que tenemos la tendencia a presupuestar bastante de menos del potencial que tenemos. Y en general, por suerte también, no pasa siempre, porque a veces no pasa, pero superamos las expectativas que presupuestamos, ¿no? Entonces, lo que estábamos haciendo, por eso te digo tomándolo en serio, es en realidad reponer viendo cuánto realmente había rendido y agregando realmente lo que sabíamos que habíamos sacado. Y la manera que lo hacemos son de manera diversa, porque depende mucho en qué momento de la rotación estemos, pero desde aplicaciones al boleos, complementadas con incorporaciones en la siembra, y bueno, después si la pregunta por ahí más puntual es ¿hace cuánto aplicábamos en un cultivo de cobertura? Y 80, 90 kilos de MAP por hectárea, por ejemplo, hemos aplicado en vicia y vicias con centenos y en centenos sin problema. De esa manera incrementamos en poco tiempo los niveles de fósforo. Bárbaro, Nacho. Pregunta Nicolás Bronzovich, más allá de las precipitaciones totales de una región, ¿qué importancia relativa le da la capacidad de almacenamiento de agua del suelo en relación al índice de intensificación? Sin lugar a dudas, tener una gran capacidad de reserva de agua te ayuda muchísimo para todo. Te ayuda en el potencial, te ayuda para manejarlo. Pero, a ver, lo que soy consciente también es que hay mucha información bibliográfica y propia generada en nuestro país, y si quieren los pioneros, no sé si los pioneros, pero gente que trabaja hace mucho tiempo como Beto Quiroga, en cultivos de cobertura, lo vienen haciendo en suelos donde las capacidades de reserva son muy bajas y con precipitaciones muy escasas, y tienen resultados que son positivos, por el manejo del agua, por el manejo del nitrógeno, por varias cosas. Indudablemente con el tema del agua hay que ser muy precavido, donde uno se duerme la puede pagar muy caro, y tenemos una lástima, ahora no tengo una foto muy gráfica de eso, un cultivo de servicio que duró 20 días más de lo pensado, o sea, en vez de quemarlo el 1 de noviembre, se lo quemó el 20 de noviembre, en la campaña 17-18, que recordarán todos que fue muy seca. En esos 20 días se sacaron de un suelo de clase 1 90 milímetros y fue irrecuperable después, porque no llovió más. Eso es una mala gestión del agua. Pero si lo hubiésemos interrumpido el 1 de noviembre, el perfil estaba prácticamente lleno. A lo que me refiero que, más allá, indudablemente, la capacidad por reservar agua nos da una herramienta más y nos facilita, nos borra si nos mandamos la macana, nos ayuda bastante, pero si la macana es grande puede ser grave igual,
y en los suelos con menos capacidad de retención, indudablemente tenemos que estar siempre jugando con lo disponible en el momento. Y es un poco lo que pasa con los suelos más arenosos, que o dan el agua muy fácil o no la conservan adentro, y eso hace que también, como tenemos que pensar en lo que nos va a caer solamente, intensificar siempre es bueno porque tener cobertura y demás mejora la infiltración, reduce la escorrentía, reduce la evaporación. Los beneficios están por ese lado. Bárbaro, Nacho. Bueno, ya estamos en el horario de ir terminando, ya no tenemos más preguntas. No sé, Nacho, si te parece hacer algún comentario final como cierre. Si no, vamos terminando. No, esperamos haber aportado un poco a la idea de APRESID. Realmente, como grupo, creo que estamos convencidos yo personalmente, de que tenemos que ir a esa agricultura siempre verde. Los suelos vivos son los que van a marcar la diferencia, y se los puedo asegurar porque, como los resultados que le empecé a mostrar acá, hay muchas otras chacras que están laburando en esto, y productores de APRESID de manera individual, y están viendo que hay beneficios en el muy corto plazo, que es lo que creo que nos está impulsando la mayoría a meternos en esto, que tiene que ver con las malezas. Es casi inmediato, te abarata costo, te ayuda muchísimo en el control de malezas complicadas. Y en el mediano y largo plazo empiezan a aparecer beneficios que realmente son muy buenos. La calidad del suelo cambia totalmente, las densificaciones empiezan a desaparecer, que es un problema grande que tenemos para la infiltración de agua. Creo que mejoramos todo, mejoramos la calidad ambiental como mejoramos la productividad, y por lo tanto tiene que repercutir también en lo económico. Así que nada, agradecerles por estar presentes, y la consulta que tengan a través de ahí los mails que tienen presente ahí, las redes, la pueden hacer llegar, nos contactamos y no hay ningún problema. Desde ya, muchas gracias a todos, y a vos, Franco, por la invitación. Bueno, damos por finalizada la charla. Gracias, Ignacio, por sumarte y por brindarnos toda esta información. Y gracias a todos por haber participado. Así que bueno, nos estaremos encontrando en la próxima charla. Que tengan todos muy buen día.